El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Bien, puede sentarse. Quiero hablarles en estos minutos sobre Jesús y la oración en nuestra escuela de oración. Hoy, bajo el título Nunca estorbes tu oración. Estamos siempre usando a Lucas 18 como la base de nuestra serie. Dice, siempre le leo este verso 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No había dudas para mi Señor Jesús de que la oración no tendría o tenía que ser algo eventual, sino que debía ser hecho de forma continua. La oración para el creyente es equivalente al oxígeno para el cuerpo, es decir, no es una opción. Usted no respira cuando quiere, usted respira porque necesita respirar. Si usted lo quiere comparar con la oración, así más o menos debe hacerlo. Usted al cuerpo no le dice, bueno, respira ahorita y espérate, yo te aviso cuando vuelvas a respirar, sino que usted lo hace por necesidad. La oración para el creyente debe ser una prioridad necesaria, debe ser hecho con la misma urgencia que la respiración para el cuerpo humano. Ahora, acerca de este tema hoy, nunca estorbes tu oración, es porque el mayor estorbo que puede hacérsele a su oración es usted mismo. Satanás no puede estorbar su oración a menos que usted se lo permita. Satanás no puede impedir su oración a menos que usted mismo la impida. Igualmente Satanás no puede estorbarla a menos que usted mismo lo haga. Por eso es tan importante saber que la oración requiere algunas cosas importantes para que sea eficiente. Nunca olvide lo que dice en Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. No es la oración del justo puede mucho, después lo vamos a leer, sino la oración eficaz. Hay una oración que es eficaz y esa es la oración que puede mucho. Eso indica que hay otra clase de oración que no es eficaz y que por carecer de eficiencia no logra los objetivos. ¿Quién quiere orar para no recibir respuesta? Nadie. ¿Quién quiere orar solamente para cumplir con una disciplina estéril? Nadie. Todos oramos porque queremos ver el resultado de nuestra oración. No solamente en la transformación interna, sino también en la afectación externa del problema, de la deuda, de la escasez, de la enfermedad o lo que sea. La oración tiene el poder de cambiarlo todo. ¿Alguien cree eso conmigo? Ok, es importante. Ahora, vaya conmigo a Santiago. Libro de Santiago, capítulo 4. Una de las cosas que puede lograr con mucha efectividad estorbar su oración es el orar con una actitud orgullosa y egoísta. Vuelvo a repetir eso. ¿Qué puede estorbar de forma eficaz su oración? ¿O qué puede estorbar a su oración? Es orar con una actitud egoísta y orgullosa. Esto puede leerlo en Santiago capítulo 4, verso 2. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Aquí viene: para gastar en vuestros deleites. Es decir, una oración que es egoísta y orgullosa va a resultar en el estorbo absoluto de su petición delante de Dios. Es tan claro, no creo yo que deba explicarle ese verso. Creo que se explica por sí mismo, y quiero que sea así para que me acompañe a 1 Corintios ahora, capítulo 10.
dice algo interesante. En el verso 33 dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, subraye eso, sino el de muchos, para que sean salvos. Miren la diferencia de Santiago 4:2 a 1 Corintios 10:33. Pablo dice que lo que él está orando y lo que está pidiendo no procura su propio beneficio, sino el de muchos. Esta no es una oración egoísta, es una oración que busca bendecir a la mayor cantidad de gente y salvar a la mayor cantidad de gente. No estoy diciendo con esto que usted no deba pedir algo para usted, pero si usted lee el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, se va a dar cuenta que el Padre Nuestro es hecho desde nosotros y no de yo. Léalo. No dice mi Padre, sino Padre Nuestro que estás en los cielos. Se hace una oración de nosotros. Por eso no puede usted orar de forma egoísta, y todo lo que usted ora es para usted, para mí, para usted, para usted, para usted, para usted, para usted. Y de repente por allá le tira algo a la iglesia o le tira algo al país. Pero la mayoría de las cosas que usted pide es para usted. Las cosas por las cuales intercede tienen que ver con usted, su familia, sus cosas, su problema, su escasez, su deuda. Y vuelvo a repetir, no digo yo que usted no pida para sus necesidades, pero repito, si ya Dios conoce mis necesidades, dice en el mismo Mateo 6, que antes de que yo le solicite a Dios mi petición, ya Dios sabe qué cosas yo necesito. Ahora yo pregunto, según el verso de Mateo capítulo 6, que establece que Dios ya sabe mis necesidades, ¿estaría bien redundar sobre ellas si Dios ya lo sabe? Bueno, no sé, sería una cuestión que tendríamos que debatir. Sin embargo, lo que sí está claro es que la oración debe ser incluyente, debe bendecir a muchos y salvar a muchos para que sea una oración eficaz. ¿Cuántos quieren tener una oración eficaz? Entonces, no permita que el egoísmo de su corazón o el orgullo de su corazón estorbe su oración. Échelo fuera en el nombre de Jesús. Se requiere disciplina para eso. Una de las cosas, bueno, yo sé que a usted no le pasa eso porque usted está casi glorificado, pero en mi caso, cuando tengo problemas, que siempre los tengo, cuando uno se pone a orar, lo primero que la mente, óigame esto, no el espíritu, la mente te quiere hacer ser egoísta en tu oración. Tú quieres o tú debes orar por otras cosas, pero tu mente te dice que la oración debe ser por una sola cosa y debe ser eso y nada más, porque es lo que tu mente natural va a hacer. Pero le estoy enseñando que eso es egoísmo y orgullo, y que desde esa plataforma es muy difícil acceder a las promesas de Dios. Yo le recomiendo que al orar usted dedique una buena parte de su oración a orar por la salvación de muchos y por la bendición de muchos, y no olvide a su familia y no olvide su problema, pero saque cuenta cuánto tiempo dura usted orando por las cosas suyas y cuánto le invierte la oración a las demás cosas. Solamente un ejercicio práctico. Se va a asustar, porque a la gente le gusta orar por sus cosas. Es más, le voy a ser más honesto, la gente viene a orar por sus cosas. Si yo le digo a usted que venga a orar solamente por el 12 de octubre, tal vez llueve, o tal vez la buceta no pasó a tiempo, o tal vez me tuve que quedar por algo. O sea, seamos honestos, tenemos que enseñar a nuestra alma y a nuestra mente a tener una posición divina en cuanto a la oración. ¿Por qué? Porque esa es la oración que Dios necesita que hagamos, y esa es la oración que mueve el cielo hacia la tierra. ¿O no ha leído usted el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así mismo en la tierra. O sea, la oración debe traer la voluntad de Dios a la tierra. Y claro que la voluntad de Dios es bendecirte, pero no solamente es bendecirte a ti. No podemos llegar a pensar que Dios solamente me va a bendecir y quiere bendecirme a mí y los demás no le importa.
porque sería un mal padre. Y Dios es un buen padre. ¿Alguien cree eso conmigo? Ok, entonces, ¿cuántos van a empezar a orar por la salvación de los perdidos? No tiene que pensar en su familia solamente. ¿Cuántos van a orar por la salvación del país? No se le olvide, porque usted vive aquí. A menos que usted tenga pensado irse del país los próximos días. Pero si quiere o va a seguir viviendo aquí, debe rajuñar esa alfombra, debe morderla hasta que este país esté cristianizado por completo. ¿Alguien dice amén a eso? Claro que sí. Diga conmigo: va a amar y a conocer a Jesús. ¿Qué puede estorbar mi oración aparte de tener orgullo y egoísmo en ella? Número 2, no caminar en amor y perdón. No caminar en amor y perdón. Después le doy las citas bíblicas o usted la busca. Pero en el desarrollo, en Mateo 6, Jesús está enseñando el modelo de la oración y posteriormente termina de explicarle a ellos la oración e inmediatamente hace esta declaración. Vamos a Mateo 6 un momentito para que lo leamos. En Mateo 6, Jesús está terminando de enseñar sobre la oración y termina el verso 13, dice amén. O sea, terminó la oración, terminó la enseñanza. Y en el verso 14, lo primero que Jesús resalta de la enseñanza que acaba de dar, no es ni siquiera ninguno de los puntos, sino dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso indica entonces que lo único que Jesús desarrolla del Padre Nuestro es el asunto del perdonar. De alguna forma, Jesús también quería enseñarle a sus discípulos que una de las cosas que más estorba la oración en un creyente es la falta de perdón y de amor en el corazón. Peligroso. ¿Por qué? Porque la gente es fácil para odiar, difícil para perdonar. Qué silencio hay aquí ahora. Qué fácil le es a la gente odiar a alguien y qué tan difícil es perdonar. Por supuesto, yo soy ser humano y lo sé. Ahora, Jesús desarrolla y resalta la importancia del perdón. Y dice, vamos a ponerlo en blanco y negro: si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, vuestro Padre tampoco le va a perdonar. O sea, no se molesten en orar, porque no se puede orar con odio en el corazón. Blanco y negro. Alguien dice, ay, por lo menos. Es infructuoso una oración con odio en el corazón. Debemos caminar en amor, como Cristo nos amó, dice la Biblia. Ahora, yo sé que no es fácil, pero hay que hacerlo. Dígale al que está a su lado: hermano, ámame y no me odies. Hay gente que es difícil de amar, pero ámelo. No queda otra, hay que amarlos. Mire, si todo el mundo fuese fácil de amar, no fuese un mandamiento. Esa es la segunda, pero mire la tercera. Mire la tercera. Levante la mano los casados. Este punto especialmente es para casados o para novios. Los solteros están exceptos de este punto. Les aclaro, ¿ok? Apenas usted se haga novio y se comprometa, ya entró aquí rápidamente. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Míreme, no se la crean, ustedes no son nada frágiles, solamente que Dios nos manda a tratarlas así, pero
Olvídelo. Vamos a seguir. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Eso es bonito. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí está. De alguna manera. Y créame que el que escribe esto sabía lo que escribía. Por eso es que Pedro no fue el primer papa. Él se casó, estaba casado. Jesús le sanó a la suegra. Y luego escribe esto con propiedad. ¿Por qué lo escribió con tanta propiedad? Porque él tenía una. Y sabía que tenía que vivir en paz con ella. Y que una de las cosas que tenía que cuidar en su corazón era el no guardar odios o rencor con su pareja, con su esposa. Y no solamente se escribe para, aunque se le escribe en primera línea a los maridos, esto es recíproco, es decir, es para los dos lados, va para acá y va para allá, va para hombres y va para mujeres. En un matrimonio se tiende, una de las cosas que yo he visto en otros países es que algunas parejas se divorcian y siguen siendo amigos. Una de las cosas que yo veo en Latinoamérica es que se divorcian y se odian a muerte. Donde lo veo lo mato. Que no tiene sentido. Digo, si al menos tuvieron hijos y todo eso, ¿para qué terminar odiándose? Pero ese es el peligro. Y la Biblia lo ve antes de que suceda. Pero es peligroso que usted viva con un enojo hacia su esposa o hacia su esposo y pretenda presentársele a Dios orando. Es serio, porque cuando usted le diga a Dios, es que mi esposo o mi esposa, Dios le dice tu hermano o tu hermana. El hecho de que usted se casó con él o con ella no indica que ahora tiene un vínculo diferente con él o con ella. No, siguen siendo hermanos delante de Dios. Y Dios no los ve solamente como marido y mujer, sino que los ve como sus hijos y hermanos. Así que aplica el mismo principio. Dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Es serio el asunto de amar al hermano. Ahora bien, imagínense que no está fácil amar a un hermano que lo ve de domingo en domingo o de martes en martes. Imagínese tener un roce con alguien con el que usted vive, duerme, come. El peor conflicto que usted tiene en la vida es el que tiene en casa, porque usted puede bregar con todos los conflictos en todas las esferas, pero que no esté en su casa. Pero cuando está en su casa, usted tiene una carga enorme sobre sus hombros. Y le voy a dar un buen consejo: resuelva el problema, arréglelo, pero no le dé chance al odio ni al rencor. No escuché amenes aquí. No le den chance al odio y al rencor. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Está claro ese punto, verdad? Piénselo bien, no se vaya a casar, ok. Lucas capítulo 18, regresemos allá rápidamente. Lucas capítulo 18, en el verso 10, aunque estamos ahí, hay una clase de oración que puede ser muy peligrosa, y es el que ora de manera arrogante y acusadora ante otros. Dos hombres subieron al templo a orar. El fariseo en pie oraba y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y tenía un publicano, entiéndase, un mundano cerca, y le dice: ni aún como este publicano. Y lo señala. Sigue diciendo el que está orando:
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mire todo esto. O sea, estoy leyendo una cosa y usted sabe que usted no era tan bueno como ese. Pero el hombre está orando así, ¿qué cosa? Y termina diciendo que el publicano, que estaba lejos aparentemente del muro donde estaban orando, entonces no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Fíjese bien, este uno era impecable en su vida, este otro definitivamente no lo era, porque estaba diciendo: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Pero fíjese lo que Jesús dice: os digo que este descendió a su casa justificado. O sea, el mundano que llegó con humildad diciéndole al Señor: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador, regresó justificado antes que el otro. Es decir, el otro no regresó justificado, el otro regresó con todo el pecado sobre sus hombros, viviendo una vida como la que vivía. Y aclara Jesús: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que la oración siempre debe ser hecha desde la humildad. ¿Alguien dice amén a eso? La humildad no tampoco significa bajo concepto de sí mismo. Usted debe tener un balance ahí. Usted no puede tener un concepto más alto de usted que el que debe tener, pero tampoco debe tener un concepto más bajo de usted del que debe tener. Es decir, es verdad que usted no puede decir: Señor, estoy orando porque soy un hombre que no tiene un defecto, y hago esto, y hago esto, y hago esto. Es verdad que esa oración es pedante delante de Dios, pero también una oración pedante es hacerse ver delante de Dios como algo sin valor, como que yo soy un 7 cueros, Señor, yo no valgo nada, yo soy peor que una chiripa, Señor, yo soy menos que una cucaracha pisada. No, porque Jesús no murió por cucarachas. Jesús murió por seres humanos. Así que si Él murió por usted, es porque Él aprecia su valor. Tanto lo aprecia que pagó su propia sangre. Eso está claro. Ahora, tampoco voy a irme al extremo de enaltecerme de forma arrogante, y mucho menos usar la oración para acusar o condenar a alguien. Dios nos libre de eso. ¿Alguien dice amén? Bien. Ahora, otra de las cosas que debo cuidarme al orar está en Santiago. Regreso otra vez a Santiago. Debo cuidarme mucho de esta actitud. Está en el capítulo 1, en el verso 6, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esto es absolutamente radical. Santiago dice por el Espíritu Santo: el que ora dudando no recibe nada. Y usted dice: pero bueno, ¿cómo se ora dudando? Sencillo, se lo voy a poner también en blanco y negro. Usted llega y, un ejemplo, tiene dolor de cabeza, para ponerlo bien chiquito, y está orando y le dice: Señor, sáname de este dolor de cabeza. Soy sano por tu herida, Señor, ya estoy sano. Sana. Y todo ese cuento que usted echa. Y después, al salir, termina el culto de oración y está allá, y un hermano le pregunta: hermano, lo veo así como: ay, hermano, es que tengo un dolor de cabeza horrible que no me deja, y tengo todo el día con eso, y ese dolor de cabeza. Y usted estuvo orando aquí que Dios lo sanó. Eso quiere decir, desde que usted oró, lo hizo dudando del todo. Le voy a dar un buen consejo: no gaste tiempo en eso. Tómese una pepa. Sí, es mejor que se tome una pepa a orar dudando. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Claro que sí. Ahora, le voy a explicar esto
y es así. La fe siempre actúa de inmediato. En las sanidades, la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, en la Biblia las sanidades se hicieron de forma inmediata. El que más tardó en ser sanado fue aquel ciego que se lavó 2 veces en el estanque de Siloé. Pero de resto, todas las sanidades registradas en la Biblia fueron de inmediato. De inmediato. ¿Se acuerda aquel centurión que le dijo a Jesús: Señor, di solo la palabra y mi siervo será sano? Y en el momento Jesús dijo la palabra, y al llegar el centurión vio la hora, y al llegar al centurión a su casa, vio que el siervo estaba sano. Y lo primero que pregunta, lea su Biblia, lo primero que pregunta el centurión es: ¿a qué hora fue sano? Y le dijeron: a la 1 de la tarde. El centurión dijo: fue la misma hora que Jesús dijo la palabra. Es decir, las sanidades se hacían de manera inmediata. Usted quiere probar fe, pruebe fe con otras cosas, pero no pruebe fe con su salud, porque es peligroso. ¿Alguien me está escuchando o no? Ok. Si usted tiene una enfermedad terminal, mortal, no pruebe fe con esto. Digo, si va a probar fe, pruébela, pero debe funcionar de inmediato. No puede llegar a pensar que Dios se va a tardar un montón de tiempo para sanarlo, porque Dios no es así. ¿Está claro eso? Ok. Ahora, yo creo en las sanidades inmediatas, y creo en las sanidades que Dios hace. Lo que tenemos es que tener un balance en este punto. ¿Por qué? Porque gente ha muerto por llevar su fe al extremo en cuanto a eso, no teniéndola. Yo no puedo decir que ellos tenían fe, porque si ellos tenían fe y murieron, entonces yo dudo de que eso funcione. Entonces, la fe funciona, la fe en Jesús funciona, y Él es mi sanador. ¿Cuántos creen eso? Ok. Entonces, cuando usted lo toca algún tipo de enfermedad, usted tiene la opción, y es su opción, de poder tratarse con algún medicamento, y usted puede hacerlo sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero el hecho de que usted trate esa enfermedad con un medicamento no anula la promesa de sanidad de Jesús. Es decir, usted siempre tendrá ese derecho, úselo o no lo use. Lo que sí debo aclararle es que si va a usar el derecho de sanidad dado por Jesús, debe funcionar, y la fe produce obras correspondientes. Eso lo dijo también Pablo. Entonces, no se ponga a probar con cosas que pueden matarlo. Pruebe con el dolor de cabeza, ese es bueno. Pero no pruebe con una pastilla para el corazón que usted se tiene que tomar todos los días, y decir un día: esa pastilla no me la tomo más porque Jesús me sanó, y pum, cae como un plátano muerto al otro día. Entonces los hijos suyos o sus familiares quedan en una duda enorme, en una confusión enorme, porque ¿cómo es posible que esta persona creyó y se murió? O sea, usted debe entender que eso puede terminar por atacar la salvación de su propia familia. Y antes que una sanidad está la salvación de un individuo. ¿No escuché aménes aquí? Antes de la sanidad de alguien está la salvación del alma de cualquier persona. Si esa clase de extremo en mi fe, que yo pienso que la tengo pero no la tengo, va a traer una confusión a la familia que tengo, que es inconversa, entonces es preferible que me haga mi tratamiento y que siga creyendo por la salvación de ellos, y no que me muera en el intento creyendo por mi sanidad y toda mi familia se quede confundida y se arriesgue la salvación de ellos. Balance, eso es muy importante, y le hace falta a la iglesia mucho de eso. Ahora bien, termino en Santiago 5:16 para que oremos. Aquí está: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Volvemos al asunto de las relaciones interpersonales. Es decir, Jesús vio tan importante el asunto de tener buenas relaciones con mi hermano, que dice que si alguno se ofendió al otro, deben confesarse las ofensas para el asunto del perdón. La palabra original no es confesarse, sino arréglense en sus ofensas. Es decir, lleguen a un acuerdo
y perdónense. Es lo que el verso traduce en primera línea. Así que el escritor, que es Santiago por el Espíritu Santo, dice que la voluntad de Dios es que haya una relación con su hermano óptima. Es importante eso, que la relación que usted tiene con sus hermanos sea óptima. Dice luego, y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Usted vio eso? ¿Lo había visto antes? ¿Sabe que es sencillo? Si usted tiene una vida de perdón, el poder de Dios se desata en un corazón lleno de amor. Es tan poderoso esto que dice el verso que cuando yo estoy en armonía con mi hermano y oro por mi hermano, va a ser sanado. Así de sencillo. Va a ser sanado. Y si usted está enfermo, o sea, usted oró por el hermano y se sanó. Después usted que oró por el hermano y se sanó, dice, ahora, bueno hermano, ahora usted ore por mí para que Dios me sane. Porque dice que oren los unos por los otros para que sean sanados. Ahora, el término aquí se refiere a la sanidad. No se refiere específicamente, o no tiene que ver específicamente con un área. Yo podría también entender en el verso que Dios se refiere también a la sanidad del corazón. Es decir, cuando una persona perdona a la otra, inmediatamente se hace una sanidad de corazón. Y es capaz, esa sanidad del corazón puede ir hasta la sanidad del cuerpo. Cuando usted ora por su hermano, y es poderoso, porque entonces en ese momento es una sola acción, aunque se vea en un verso largo, es una sola acción. Yo llegué con mi hermano, tenía un problema con mi hermano, arreglé la ofensa, nos arreglamos, nos perdonamos. En el mismo momento mi corazón se sanó, y en el mismo momento nos abrazamos, oramos, y los dos fuimos sanos del corazón y de cualquier enfermedad en el cuerpo. ¿Alguien está entendiendo eso? Es tan importante tener un corazón que ama, perdona y que no tiene ninguna clase de rencor contra ningún hermano, que al final dice el escritor que la oración eficaz del justo puede mucho. Eso indica que para que una oración sea eficaz en mi vida, debo asegurarme que no tengo pleitos con un hermano. Por eso, hijo, es tan importante que eviten las posibilidades de pleitos entre ustedes, como préstamos de dinero. Eso va a cooperar con un problema más temprano que tarde. Traten en lo posible de apoyarse y ayudarse. Pero si un hermano tiene una necesidad, intente ayudarlo sembrándole un dinero, pero no prestándoselo. Es peligroso. No estoy diciendo que no pueda hacerlo, o no estoy prohibiendo que lo haga, pero si usted lo hace, está haciéndolo bajo su propia responsabilidad, y lo está haciendo bajo la aclaratoria y advertencia de que Satanás puede usar eso para traer problemas posteriormente. Y sé que es un arma que Satanás usa para traer problemas entre hermanos. No escucho amenes aquí ahora. Ok, importante. Tan importante como empezar un negocio. Está bien que usted quiera empezar un negocio con un hermano, pero asegúrese, en cuanto a negocios, es muy delicado. Un negocio entre dos hermanos equivale a un matrimonio, prácticamente. Así que es muy serio, porque son dos clases de mentalidades, y si son tres o cuatro, más peligroso todavía, que tienen que fusionarse en una sola cosa. Entonces, ¿por qué le aclaro todo esto? Porque esas son las artimañas que Satanás usa para terminar estorbando nuestra oración nosotros mismos con lo que hicimos. Y ya sabemos que esa es una estrategia que Satanás usa para dañar a la gente, especialmente a los hermanos en Cristo Jesús. Es tan importante este punto que podría negar el verso y decir que si no se arreglan los hermanos y oran uno por el otro y son sanados, no hay eficiencia en la oración. Negándolo es así. Entonces,
¿Por qué una cosa que estoy orando por 2 años no la veo? Porque tal vez tu oración no está siendo eficaz. ¿Y por qué no está siendo eficaz? Porque tal vez tienes roces con hermanos, y porque tal vez guardas rencor contra otro, y eso es muy difícil así avanzar en la victoria y avanzar en la promesa de Dios. Estoy aclarando esto muy categóricamente porque creo que es una de las cosas que más usa Satanás para dañar y estorbar la oración de los creyentes en la tierra. ¿Cuántos quieren ver su milagro ya? ¿Quién no lo quiere ver? Todos queremos ver nuestro milagro. Pero es importante que aprendamos estas enormes lecciones de fundamentos del reino de Dios, para que entonces nuestra oración sea eficaz y usted pueda lograr su avance, su milagro, su victoria en menos tiempo de lo que le va a costar cargando el lastre del rencor o el lastre del odio, porque no lo va a lograr. Casi termino diciéndole esto. Una vez estaba Jesús dando esta enseñanza sobre el perdón. Después se la leo. Y le dijo a la multitud: si alguno trae una ofrenda y tiene pleito con su hermano, deje la ofrenda ahí. No la traiga, déjela ahí. Vaya y arregle el pleito con su hermano, y después que arregle el pleito con su hermano, usted viene y trae la ofrenda. Jesús condicionó, y esto es muy delicado, Jesús condicionó el dar a un corazón sin odio. Es delicado. O sea, Jesús dice: yo no necesito ni puedo recibir tu ofrenda con un corazón lleno de rencor y odio. No puedo recibírtela. No puedo recibírtela, déjala ahí. Si Él no puede recibir mi ofrenda hacia Dios con un corazón lleno de odio, ¿cómo yo pienso que si Él no recibe mi ofrenda, Él me va a dar algo con un corazón lleno de odio? No puedo engañarme a mí mismo pensando eso. Así que les voy a dar un buen consejo. ¿Tienen problemas? Arréglense. Arréglense. ¿Sabe cuándo usted va a saber que perdonó a su hermano? Cuando usted lo puede abrazar y no sentir nada. Haga esa prueba. Si usted lo abraza y todavía siente como que pullitas en el brazo y aquí, no ha perdonado completo. Así que siga insistiendo en el perdón hasta que no tengo que decirle que sienta amor, pero por lo menos que no sienta nada negativo y de rechazo hacia esa persona. Qué poderoso. El día que usted haga eso y abraza al hermano con que tuvo problemas y roces y sienta que no tiene nada contra él, una vez haga eso, dígale: Satanás, no tienes nada en mí. Jesús lo dijo. Jesús dijo: por ahí viene el príncipe de este mundo, pero no hay nada de él en mí. Qué autoridad poder decirle a Satanás: no tienes nada aquí en mi corazón por el cual puedas dañarme. Y una de las cosas que Jesús más resaltó es sobre el asunto de las relaciones interpersonales fue el perdón. Y es tan delicado que Juan se fue al extremo izquierdo con esto, y Juan dijo que el que odia a su hermano es un homicida. Biblia. No diga que yo soy extremo, dígaselo a Juan. Juan, por el Espíritu Santo, dijo que el que tiene un rencor contra el hermano es un homicida. Eso es serio. Pero aún más Juan aclara: el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, si me baso en Juan, puede haber en la iglesia una sarta de mundanos. Ahora bien, me voy a ir a la buena fe, a creer que la gente que oye este mensaje es capaz de perdonar y que entiende que Dios no puede bendecirte mientras tengas un corazón lleno de odio y de rencor. Que entiendas que tu oración es estorbada con un corazón que no perdona, y que entiendas que tu victoria y tu futuro dependen del perdón y del amor que hay en tu corazón. ¿Están claros en eso? Es bien importante que lo entendamos.
es tan importante que no hay formas de violar esos principios. Ahora, en este punto, termino viendo leyéndole un extracto de un libro de Charles Finney, y me llamó muchísimo la atención porque Charles Finney era un hombre que oraba, pero acerca de este escrito que él hizo, lo aprendió de su hombre fuerte, que era el padre Nash. El padre Nash era el que intercedía, y mucha gente está equivocada con esto. El padre Nash oraba y se iba a las ciudades donde Charles Finney iba a ir a predicar 15 días antes, un mes antes, y él mismo, padre Nash, eso es poderoso, cubría sus gastos. ¿Y cómo los cubría? Creyendo por sus gastos. Él no le decía a Charles Finney: Charles, ¿dónde vas ahora? Bueno, voy aquí a Barinas. Bueno, me voy a ir 15 días antes para orar en Barinas, pero págame hotel, págame comida, págame. El hombre iba orando, y todos los gastos los cubría él mismo con su oración y su fe. Dios lo proveía para todas esas cosas. El padre Nash era un hombre con una fe enorme. Era un hombre que nunca resaltó por ningún lado. Yo lo destaco, pero cuando usted lee los libros de Charles Finney, el padre Nash no aparece por ningún lado. Aparece aisladamente en algunos extractos. Pero yo me doy cuenta, porque usted y yo sabemos el poder que tiene la oración, que entonces mucha de la victoria del ministerio de Charles Finney estaba en la oración del padre Nash. ¿Cómo lo sé? Porque Charles Finney dudaba de su propia salvación. Eso indica que tal vez no era el hombre de más fe. En cambio, el padre Nash tenía una fe inquebrantable. El padre Nash llegó a decirle a Charles Finney, no, Charles Finney decía: vámonos de aquí, que aquí no se siente nada. El padre Nash decía: dame 2 días. 2 días. Y dice que cambiaba la atmósfera por completo. Un hombre orando en una ciudad, uno solo, lograba semejante avance del mundo espiritual. Pero sobre el padre Nash no hay ni un libro. Sobre el padre Nash hay algunos extractos de los libros del hombre grande que era Charles Finney. Eso indica que muchas veces, amada iglesia, las oraciones que hacemos para que muchos sean benditos y muchos sean salvos nunca van a ser reconocidas por los hombres. Pero Dios nunca dejará caer a tierra una de tus oraciones. ¿Alguien dice amén a eso? Póngase sobre sus pies para que oremos y decirle lo que decía Charles Finney, aprendido del padre Nash. Charles Finney le llamaba esto estado mental. Bueno, así lo llamó él. Yo lo hubiera llamado de otra forma, pero estoy citando lo que Charles Finney decía. ¿Cuál era el estado mental al cual Charles Finney se refería? Charles Finney decía esto: que cuando usted llega a un estado mental, entonces usted se adueña de la petición que está haciendo. Esto es poderoso, me bendijo mucho porque lo he usado muchas veces en mi vida. Usted se adueña de la petición que está haciendo con pasión. Pero cuando usted llega al estado mental, hay una inversión y ya usted no se adueña de la petición, sino que la petición se adueña de ti. Es cuando entonces no puedes dejar de pensar en eso, no puedes dejar de orar por eso, no puedes dejar de llorar por eso, no puedes dejar de gritar por eso. Es cuando la petición se adueña de ti, y cuando eso ocurre no hay otra cosa que no sea el milagro que estás orando. Es decir, cuando eso ocurre no hay vuelta atrás. Estamos al borde de un milagro, estamos cerca de un milagro cuando eso ocurre. Y le voy a hablar con respecto a eso. Hay muchas cosas que me han sucedido. Una de las cosas más fuertes en cuanto a eso fue cuando la enfermedad de mi hija Valeria. Pero ahora estoy sintiendo el mismo estado mental con la salvación de Venezuela. Es decir, si eso me pasó con mi hija y está sana,
Yo puedo creer que me va a pasar lo mismo con este país, y este país va a conocer y amar a Jesús. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Toda petición empieza con un deseo. Después tú te adueñas de la petición, la haces tuya, como que Venezuela va a ser salva. Pero luego la intensidad y la pasión en tu corazón arde a tal que la petición se adueña de ti. Y ahora la petición y tú son uno. Y cuando solamente abres los ojos en la mañana, lo primero que te viene a la mente y al corazón no es lo que vas a hacer en el día, es de inmediato te sale un clamor por esa petición. Cuando eso empieza a ocurrir, la petición se adueñó de ti. Y estamos cerca de ver ese milagro. ¿Alguien grita amén a eso? Quiero que oremos estos minutos por este evento que cada vez que se acerca me crea más expectativas. Venezuela se vuelve a Dios. Creo que es el corazón de Dios, y creo que estamos avanzando hacia lo que Dios desea. Así que quiero que usted me ayude a orar por esto, y después puedo usar algunos minutos para orar por sus peticiones. Padre, oramos en el nombre de Jesús en esta noche. Señor, nos unimos en el poder del acuerdo, creyendo tu palabra y creyendo tus promesas, Señor, para nuestra Venezuela. Señor, estamos convencidos, persuadidos de manera absoluta de que este país va a conocerte y va a amarte, Señor Jesús. Que este país va a entregar su corazón completamente a ti de forma devocional, Señor. Por esa causa entonces oramos en esta noche pidiéndote, Señor, que el cielo se abra. El cielo se abra sobre este país. El cielo se abra, Señor, en aquel día del 12 de octubre, cuando, Señor, el cielo hará que tu gracia se desborde en todo el territorio. Señor, yo creo que la atmósfera espiritual del país va a abrirse para que tú hagas tu voluntad en esta nación. Señor, te rogamos por los corazones de nuestros gobernantes, Señor, que reconozcan que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Señor, por cada uno de los creyentes que hoy están en este país, Señor, que abran su corazón para la unidad perfecta, Señor, para el trabajo de la evangelización. Al mismo tiempo que te pedimos, Señor, que tú desates sobre el país hambre y sed de ti a todo aquel que no te conoce. Haya entonces en cada venezolano una urgencia, Señor, una necesidad urgente, Señor, de venir a tus pies. En sus sueños, Señor, aún en la noche, haya este deseo intenso en el corazón de los venezolanos de venir corriendo a tus pies, arrepentidos, confesando tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro Rey, Señor, aquí. Señor, yo te ruego en esta noche que todas las puertas que tengan que abrirse se abran para este evento, y toda oposición caiga bajo la autoridad de Cristo. Señor, te pido ahora que todo aquello que se requiera, sean recursos humanos, financieros o de cualquier índole, Señor, tú los proveas en tu abundancia, a fin de que nada falte para este día. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que este día marque la historia espiritual de este país. Señor, que este día pueda empezar un reloj profético para el cumplimiento absoluto de tu voluntad y tu deseo para con Venezuela. Señor, te prometemos en esta noche que si mañana todo esto que pedimos es hecho, vamos a ir de nación en nación, haciendo tu nombre grande y haciendo que Latinoamérica y el mundo entero conozcan que Jesús es el Señor. Padre, te rogamos esto en esta noche, sabiendo nosotros que tú oyes la oración de tu pueblo y que este lugar es casa de oración para todas las naciones. Padre, pedimos en esta noche, en la unidad de tu pueblo, en el amor de tu pueblo, que esta oración sea respondida, Señor, con todo el poder y la fuerza de un Dios que todo lo puede. Señor, te rogamos esto en esta noche en el nombre de Jesús, sabiendo que tú lo harás,
por amor siempre. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Tal vez usted no lo siente, no es mi intención que lo haga, pero cada día que pasa el amor por este país aumenta, y no creo que sea una cosa natural. No vivo en este país hace 3 o 5 años, he vivido en este país por 45 años, así que este sentimiento no puede venir de lo natural. No puede venir de lo natural, tiene que venir del cielo. Y creo que ese mismo sentimiento de amor por nuestro país está en el corazón de Dios. No es algo casual, hijos. Tal vez pueda sonar arrogante para otras naciones, pero ¿quién soy yo para decirle a Dios qué nación sí o qué nación no? Somos solo servidores de Él. Así que si Él tiene su prioridad en la salvación de este país, sus razones tendrá. Si Él ha decidido extender su mano sobre Venezuela y desatar el más grande y poderoso avivamiento que haya visto el mundo, pues bien, lo va a hacer. Aunque alguien no quiera, Él lo va a hacer. ¿Alguien cree que nuestro país va a ser lleno de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar? Abrace a 2 o 3 y dígale: hermano, lo vamos a hacer juntos, amándonos, apoyándonos unos con otros. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo vayan a sus hogares. Les amo, nos vemos, bendiciones. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en voz. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.